Entonces, vamos a hacer un poco de historia. Si estoy, hagamos un poco de historia, jóvenes. Bueno, el hombre ha estado relacionado con el movimiento, es decir, de manera general con el paso de un cuerpo de un lugar a otro en un determinado intervalo de tiempo, desde que tiene uso de razón. Sin embargo, la descripción del movimiento, aunque hoy parece simple, asombró al hombre por siglos. De hecho, fue hasta el trabajo de Galileo Galilei, físico italiano, entre los años de 1564 a 1642, que el hombre empezó a describir adecuadamente el movimiento de los cuerpos. Para la descripción del movimiento, Galileo debió asignar números para medir los conceptos de posición y tiempo. Cuestión no fácil en aquellos tiempos, por ausencia de instrumentos adecuados para ello. En esta unidad abordaremos la parte de la física denominada cinemática. En primer lugar, daremos las nociones fundamentales para posteriormente analizar la clasificación de dos diferentes tipos de movimientos. Aquí puedo hacerles un- una historia. En la época de Galileo Galilei ya había personas especiales. ¿En qué especiales? Que se inquietaban por la naturaleza. ¿Por qué la lluvia? ¿Por qué el sol? ¿Por qué el día? ¿Por qué la noche? ¿Por qué las estrellas? ¿Sí? Y esos hombres se iban agrupando dentro de su manera de ideológica, de pensar, de analizar. Y se iban agrupando y qué sé yo, se concentraban en la casa de uno de ellos, pero eran pocos, la población ya era grande. Adivinen cómo les trataban a esa gente especial en esa época, a este grupo ya de gente especial que se preocupaba por su contorno, por la naturaleza. Les tildaban de medios locos o tarados. Y no eran locos ni tarados, sino que eran gente que le importaba saber cómo es el mundo. ¿Sí? Hoy en la actualidad también hay seres así especiales que se dedican a estudiar, les encanta la investigación. ¿Sí? Todavía hay, van quedando algunos. Definiciones básicas, jóvenes. Antes de iniciar con la descripción del movimiento de un objeto, es necesario definir algunos conceptos y variables físicas que se utilizarán en esta unidad. Cinemática, parte de la mecánica que describe el movimiento de los cuerpos, entre paréntesis partículas, sin preocuparse de las causas que lo producen. La magnitud física fundamental que interviene en su estudio es la longitud, en forma de camino recorrido, de posición y de desplazamiento, con el tiempo como parámetro, mientras que las magnitudes físicas derivadas son la velocidad y la aceleración. Para conocer el movimiento del objeto es necesario hacerlo respecto a un sistema de referencia, donde se ubica un observador en el origen del sistema de referencia, que es quien hace la descripción.
Para un objeto que se mueve, se puede distinguir al menos tres tipos de movimientos diferentes. Ojo, pregunta de test. Traslación a lo largo de alguna dirección variable pero definida. Rotación del cuerpo alrededor de algún eje y vibración. ¿Sí? Generalmente el movimiento de traslación en el espacio está acompañado de rotación y de vibración del cuerpo, lo que hace que su descripción sea muy compleja. Por esto se considera un estudio de simplificaciones y aproximaciones en el cual se propone un modelo simple para estudiar cada movimiento en forma separada. Las aproximaciones son considerar al cuerpo como una partícula, considerar solo el movimiento de traslación y considerar el movimiento de una sola dirección. Partícula, ¿qué es partícula? Diremos que una partícula es un cuerpo cuyas dimensiones se desprecian, dice, es decir, un punto material. Esto significa que cualquier objeto puede ser considerado como una partícula. Vamos a suponer que nosotros, ustedes, yo sé que muchos de ustedes ya han viajado en avión, o no hace falta estar en un avión, sino en un edificio de unos 20 pisos, y usted mira hacia abajo al cuerpo, a un ciudadano común y corriente, y a usted ya le ve algo diminuto. Le ve, pero le ve como que algo se mueve. Más aún si usted está a unos miles en el metros de altura, qué sé, unos 1000 metros por ahí. Nosotros ya nos transformamos en una partícula, ¿sí o no? A medida que nos alejamos, vamos perdiéndole el volumen al cuerpo que tiene un ser humano por si se le va haciendo más pequeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se desea describir el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, podemos tratar la Tierra como una partícula, dice, y obtener datos precisos acerca de su órbita. Esta consideración se justifica debido a que el radio de la órbita de la Tierra es grande en comparación con las dimensiones de la Tierra y el Sol. ¿Qué es un sistema de referencia? Un sistema de referencia es un conjunto de ejes coordenados perpendiculares entre sí, mediante los cuales podemos determinar la posición de una partícula cuando ésta varía con el tiempo. De manera general, utilizaremos el plano bidimensional o tridimensional. Eso ustedes ya saben. ¿Qué es posición? Es la ubicación de una partícula relativa a un sistema de referencia y se denota por, mire, aquí estamos hablando de un plano tridimensional, ¿verdad? Posición, el vector va a ser a x, y más yj más zk, donde dice aquí mismo le aclara todo, ¿verdad? Donde x, y z son los valores de la posición de cada dirección, dice, y jk son los vectores unitarios en la dirección de cada eje, x, y z respectivamente. La posición siendo un vector es una de las variables básicas del movimiento, junto con el tiempo. Se puede representar en un sistema de referencia unidimensional. Aquí ve, posición unidimensional y bidimensional. Esta bidimensional. Como se muestran en las figuras, dice, 4.1 y 4b, respectivamente. Unidades. La posición en el sistema internacional se mide en metros. En el sistema CGS se mide en centímetros. En el sistema inglés en pies.
en el sistema técnico en metros. Desplazamiento. Consideremos la figura, dice, mire. 4,2 sería 4,2 y aquí me he puesto 6,2. Donde una partícula se encuentra en un punto. Aquí tenemos el punto, ¿verdad? El punto, aquí, P, X sub 0, punto y coma y E sub 0. Mire, en el plano, el segmento que une el origen del sistema de referencia con el punto. Es este de aquí con el punto. En la posición RO, es este. Si la partícula se mueve del punto Q, si la partícula se mueve al punto Q, dice, esta se mueve al punto Q, XY, XY, durante un cierto intervalo de tiempo. El segmento que une el origen de coordenadas con el punto Q es el vector posición. Mm. La partícula se mueve del punto P al punto Q, del punto P al punto Q. Porque el vector desplazamiento que se le denota de la siguiente manera, ¿verdad? ¿Sí? El vector desplazamiento, o sea, este vector, ¿a qué va a ser igual? Este es, este es el inicial con el final, ¿vea? Este vector es el inicial, ¿vea? Y este es el final, ¿vea? ¿Sí? El inicial y el final. Sería el final menos el inicial. A eso corresponde el vector desplazamiento. El vector desplazamiento va a ser igual al vector final menos el inicial. Entonces el vector desplazamiento se define como el cambio de posición de una partícula y es independiente de la trayectoria que se siga para cambiar de posición. Para determinar el desplazamiento debemos conocer simplemente la posición inicial, dice. R sub 0 es la posición inicial y la final es la R sola, ¿no? De la partícula en movimiento. El desplazamiento es un vector que puede ser positivo, negativo o cero. Reposo y movimiento. Tanto el concepto de reposo como el de movimiento son relativos. Reposo. Una partícula está en reposo durante un cierto intervalo de tiempo. Cuando su posición final no cambia, dice, permanece constante, con respecto a un sistema de referencia fijo. Movimiento. Una partícula está en movimiento durante un cierto intervalo de tiempo cuando su posición final cambia con respecto a un sistema de referencia fijo. ¿Y qué es una trayectoria? Trayectoria es la curva geométrica que describe una partícula cuando se mueve en el espacio y se representa por una ecuación de la trayectoria. En una dimensión es una línea recta para el eje X. En dos dimensiones puede ser una parábola o una circunferencia u otra curva, dice. Distancia recorrida es la longitud que se ha movido una partícula a lo largo de una trayectoria, desde una posición inicial a otra final. Su valor numérico en general no coincide con el valor numérico del desplazamiento, excepto en casos muy particulares, dice. Velocidad media. Pues esto les quiero, a pesar que aquí también sí está entendible. Hagámoslo esta misma. Irán anotando, verán.
O bueno, como yo tengo que subirles esto, mañana tengo clase con ustedes, ¿no? Ya ven, tengo que subir. Ah, me olvidaba de decirles, yo subí a la semana 7 unas presentaciones, un video, una lectura que no corresponde a ustedes, ¿no? Si es que ya han entrado. Y hoy tengo que hacer el cambio ese. ¿Está claro, jóvenes? Dice, Sí. Ya, ahí va a entrar estas clases de que les estoy dando ahorita, entran en las presentaciones. Mira, velocidad media. Sí, miren, aquí tenemos un unidimensional y este eje del origen hacia la derecha. Y el desplazamiento es de una forma, de una partícula. Miren, por ejemplo, aquí tenemos el punto P. Este es el punto P, miren el cursor. Ese es el punto P. Tenemos tiempo inicial, T sub 0, tiempo inicial. Posición inicial, X sub 0. ¿Sí? Y existe una variación de desplazamiento de aquí a acá. Llega acá esta partícula. Aquí tenemos el tiempo final y la posición final. ¿Sí? Este desplazamiento puede venir en metros, centímetros o kilómetros. ¿Sí? Y de aquí a acá existe una velocidad media. ¿Sí? La variación de la posición de este punto a este punto de acá va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? Eso es lo que está aquí en el texto. Miren lo que dice el joven. Consideremos la figura en la que una partícula se mueve en dirección del eje X desde la posición inicial. Aquí está, esta es posición inicial. Desde la posición inicial, vea, X sub 0. Que un instante inicial, T sub 0. Se encuentran en el punto P, se encuentra en el punto P. Hasta la posición final, mira, X, vea, solita, posición final X, está aquí. Que en un tiempo final, este es el tiempo final, T, en un instante final, T, se encuentra en el punto Q, del P se pasó al punto Q, ¿sí? El desplazamiento de la partícula en el intervalo de tiempo, la variación del tiempo va a ser igual al tiempo final menos el tiempo inicial, variación del tiempo. Es la variación de la posición a qué va a ser igual. Variación de la posición, todo esto, desde aquí hasta acá, va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Aquí está. Se define a la velocidad media v sub m de la partícula a lo largo del eje X como el cambio de posición en un intervalo de tiempo. Matemáticamente se expresa por la expresión velocidad media. ¿A qué va a ser igual? A la variación de la posición con respecto a la variación del tiempo. ¿Y a qué es igual a la variación de la posición? Ya saben ustedes, la variación de la posición es a la posición final menos la posición inicial. La variación del tiempo a qué es igual? Al tiempo final menos el tiempo inicial. ¿De dónde salieron estos datos? Analizando esta grafiquita. ¿Está claro, jóvenes? sí, listo. Ya. La velocidad media es un vector independiente de la trayectoria que siga la partícula de P a Q.
y puede ser positiva o negativa o cero. Negativa si desde el origen va hacia la izquierda. Y si es cero, justo está aquí clavado en pleno centro. ¿Sí? Según el signo de desplazamiento puede ser la variación del tiempo mayor a cero siempre, dice. La variación del tiempo mayor a cero siempre, en una dimensión. Si la variación de la posición es mayor a cero, entonces la velocidad media va a ser va a ser mayor a cero. El objeto se mueve en dirección de X positivo y viceversa, ¿ve? ¿Sí? Aquí es menor, viceversa, menor. ¿Sí ven? Unidades. A partir de la definición se deduce que la unidad de medida de la velocidad media en el sistema internacional es el cociente entre la unidad de medida de longitud y de tiempo. Esto es metros por segundo, que se lee metros por segundo. En el sistema CGS es centímetros por segundo. En el sistema inglés, pies por segundo. En el sistema técnico, metros por segundo. ¿Qué es la velocidad instantánea? Es la velocidad de la partícula en un instante determinado. Si se considera que el intervalo de tiempo, variación de tiempo, se puede hacer cada vez más pequeño. Leamos el texto primero para ver el gráfico. Se puede hacer más pequeño y más pequeño, de tal manera que en el instante final t tiende a coincidir con el instante inicial del tiempo inicial, dice, como se muestra en la figura. ¿Sí? Entonces se dice que el intervalo de tiempo tiende a cero. Esto es, el intervalo de tiempo tiende a cero, dice. Ahora bien, el límite, cuando delta t tiende a cero o también delta posición tiende a cero, por lo que la partícula se encuentra en una posición instantánea, dice. Definimos entonces el vector velocidad instantánea de la siguiente manera. La velocidad va a ser el límite cuando la variación del tiempo tiende a cero. Y esto, abro paréntesis, va a ser igual a la variación de la posición con respecto al tiempo. Miren, y aquí ustedes si van viendo cómo se va haciendo pequeñito, vean. Miren cómo se va reduciendo, vean. Así hasta llegar acá. Por eso es que dicen que tiende a cero, ¿sí? Se va reduciendo, vean, hasta llegar acá. Ustedes van viendo, miren, cómo se va reduciendo, ¿verdad? Sí. La velocidad instantánea, que le llamaremos simplemente velocidad, puede ser positiva si la partícula se mueve en dirección positiva del eje X. Puede ser negativa si la partícula se mueve en dirección negativa del eje X. O a su vez puede ser cero y en este caso se dice que la partícula está en reposo. Rapidez, ¿qué es rapidez? Se define como rapidez instantánea a la magnitud o valor numérico del vector velocidad, por lo tanto es siempre positiva, aceleración media. Lo que comúnmente ocurre cuando se mueve una partícula es que la velocidad cambia en el transcurso del tiempo. Cuando esto ocurre se dice que la partícula tiene aceleración. Definimos entonces la aceleración media a sub m como el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo, lo que se escribe como aceleración media va a ser igual a la variación de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Ve? ¿Y a qué es igual a la variación de la velocidad? A la velocidad final menos la velocidad inicial. El tiempo, tiempo final menos tiempo inicial.
La aceleración media es un vector, su unidad de medida en el sistema internacional es el resultado de dividir la unidad de medida de velocidad y de tiempo. Esto es metros por segundos al cuadrado, que se lee metros por segundos al cuadrado. ¿Sí? La aceleración instantánea. La aceleración, la partícula es un instante determinado de manera análoga a la definición de la velocidad se escribe. La aceleración va a ser igual al límite cuando la variación del tiempo tiende a cero, la variación media con respecto al tiempo. Como vector, si la aceleración es positiva, apunta en dirección positiva del eje de las X, independientemente de la dirección del movimiento de la partícula, mientras que si es negativa, apunta en dirección negativa del eje X. Puede existir una aceleración positiva o negativa y la partícula puede estar aumentando su velocidad y viceversa. ¿Cuándo existe aceleración negativa, jóvenes? ¿Quién me da un ejemplo de aceleración negativa? Yo sé que muchos de ustedes, sus papás deben tener carro. Cuando Mi frena, bicicleta joven, cuando usted frena, ahí se produce lo negativo. La aceleración es constante, entonces la rapidez promedio se puede calcular con el promedio aritmético entre los distintos valores de la rapidez, de la forma que la velocidad media va a ser igual. Todas estas fórmulas irán mañana o hoy mismo tomando una foto. La velocidad media va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido para 2. Ya, esto continuamos mañana. Les quiero hacer un poco más de esto. Estoy compartiendo las presentaciones. La pizarra. No, Inge. Mm, Esto es lo que vamos a ver, jóvenes. Movimiento rectilíneo. Es lo primerito que vamos a ver. Mire, tenemos el movimiento rectilíneo y esto está subdividido en movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dentro del movimiento uniforme, la velocidad es una constante y la aceleración es igual a cero dentro del uniforme, ¿verdad? Y dentro del uniformemente variado tenemos la velocidad variable, uniformemente variable. La velocidad es una variable. Y dentro de lo variable tenemos acelerado cuando salimos, partimos, y desacelerado cuando disminuimos. Miren aquí clarito, dice acá. Cuando usted acelera su carro, aumenta la aceleración, es mayor a cero. ¿M? Y cuando usted desacelera, disminuye. La aceleración es menor a cero. ¿Sí? Y eso podemos hacer, hacemos los atletas también. Cuando usted sale de la parte, sale de su casa a caminar, ya hay un desplazamiento, hay un movimiento, hay una velocidad. ¿Sí? Y cuando regresa a su casa, regresa al punto cero, desde donde que salió. Miren, movimiento rectilíneo uniforme. Este es el primer tema que vamos a ver. De la definición de velocidad, ojo, de la definición de la velocidad. ¿A qué es igual la velocidad, jóvenes? La velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Y de esta expresión
Salen estas dos formulitas más, vea. ¿Sí? Mire, aquí estoy. Velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo, vea. ¿Sí? Ahora, si yo quiero despejar, por ejemplo, la distancia, simple, vea. Multiplico el tiempo por la velocidad y ya tengo a qué es igual la distancia, vea. La distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Multiplico en cruz. Y si yo quiero conocer el tiempo, fácil. Multiplico y luego despejo el tiempo, ¿va? Tiempo va a ser igual a distancia sobre la velocidad. ¿Sí? Distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Invierto la expresión. Pongo velocidad por el tiempo va a ser igual a la distancia, ¿va? Y de aquí, de esta expresión, yo puedo despejar el tiempo, ¿va? El tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. Está aquí. Este está aquí. ¿De dónde salió de aquí? Estas tres formulitas sirven para trabajar. Mire, con estas tres fórmulas se pueden resolver cualquier problema del movimiento uniforme. ¿Estamos? Aquí tenemos un ejemplo chiquito que les he puesto, pequeño, digamos. La distancia es igual a 180 kilómetros. El tiempo es 3 horas. Quieren saber la velocidad. La velocidad que es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es la distancia? 180 kilómetros. ¿Cuál es el tiempo? 3 horas. 180 para 3, un promedio de 60 kilómetros por hora para llegar en 3 horas a mi destino. Ojo con estas formulitas, verán. Tomen una foto o copien. ¿Se están copiando, jóvenes? Sí, listo. Ya. Mm, ¿Qué fue, Marito? Que si vas a dar la revancha, dice. El Fran Navarrete, así aquí. ¿Van a subir? Suban para ver si mañana hacemos un asado previo al partido. En el asado. Pero no irás a ver el fútbol. Ay, mi querido, pero ya no es lo mismo. Bueno, ya, ay, yo le voy a llamar a Fran. Ya, ahí te dejo. Ya.
¿Qué fue, Frank? Si vas a subir, dice el Mario para subir el amigo. Ya, pues, 3:30. Sí. Puta, si ayer nos vas vaciando los bolsillos. Dios, ahorita hablas, papá. Sí, 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 me recuperé. Ya ves, yo soy feliz cuando no me van golpeando. Pero no es como te pega la papá y el Mario al final. Puta madre. Ya le voy a decir a Mario que subo, entonces, porque dijo que tengo que ir. Ya, chao, chao. Ya sube el plan, papá. No sé, del mono vendedor, si no subimos, cuando usted no va. Ya, pero ya sabes que ya sube el plan. A 3:30 que está por aquí. Ya está por aquí. Confirmen, jóvenes. Déjame ver qué más tengo por aquí. ¿Qué es la velocidad? Tiene magnitud y orientación. Dentro de la magnitud y orientación, la dirección tiene módulo y sentido. La velocidad es una cantidad vectorial. Tomarán en cuenta eso, jóvenes. Dirección y sentido. Noroeste 45 grados al este. Noroeste sale de aquí. Al este dice. ¿Cuántos grados? 45 grados. Sumado los dos me dan 90. ¿Sí? Este, este dato está representado aquí. Ve. Dirección y sentido. Solo manejamos sureste y noreste. No al revés, verán jóvenes. ¿Qué es la rapidez? Es una cantidad, ojo, son preguntas de TESA. Es una cantidad escalar, solamente tiene magnitud, solo el número y la unidad de medida. Por ejemplo, me hago medir la temperatura. Dice usted tiene 37 grados centígrados. ¿Se ven? Ahí estamos hablando de una cantidad escalar, ¿no? Solo número y la unidad de medida. Aquí está lo que yo les di ¿cómo es? En la presentación. Miren, aquí tenemos el punto A, aquí tenemos el punto B, movimiento rectilíneo. Todo esto es movimiento rectilíneo, ¿ve? ¿Sí ven? Tenemos la posición aquí en este punto, donde está el cursor, tenemos la posición inicial, el tiempo inicial y la velocidad inicial. Si yo me desplazo de este punto acá, ya tengo aquí la velocidad final, el tiempo final y la velocidad final de este movimiento, de A a B. De ahí van saliendo las ecuaciones para hacer los problemitas, ¿verdad? Aquí no está por demás recordarles, ¿no? En este plano cartesiano, las velocidades, ¿verdad? Del origen a la derecha, velocidad positiva. Del origen hacia arriba, velocidad positiva. Del origen hacia la izquierda, velocidad negativa. Del origen hacia abajo, velocidad negativa. ¿Sí?
Y finalmente tenemos el concepto de aceleración. ¿La aceleración a qué va a ser? Esto también ya les di en la presentación. Es a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Verdad? Aquí está, velocidad final menos la velocidad inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. No necesariamente se pone así con está aquí F. Yo le dejo solo y ya se sobreentiende ya. ¿Sí? Por ejemplo, este carrito se desplaza esta distancia, ¿ve? De aquí a acá. ¿Qué tenemos nosotros? El tiempo inicial, la velocidad inicial y el momento en que empieza a marchar ya tengo una aceleración positiva. ¿Ve? Y he recorrido esta distancia de aquí a acá, qué sé yo, 100 metros. Tengo la velocidad final, el tiempo final. Listo, jóvenes. No me adelanto más porque mañana me ha de tocar repetir un chance la clase del día de hoy. ¿Qué les pareció la introducción de la cinemática? Comenten, hablen. Espectacular, espectacular, ingeniero. Muy bien, demasiado chévere. Ya. Maribel Colcha, esta se parece a la que trabajaba en la gobernación del Guayas, a la Bonilla. Se me ve el Te nombre. amo, Jordi. Nunca dice una palabra Maribel. Camila Pérez. Espero que estén conectados y no dejen solamente prendidas ¿cómo es las computadoras? Porque se autoengañan. No, profe, aquí estamos nosotros presentes. ¿Cómo le vamos a hacer eso a usted? Le digo, eso de dejar prendido, para eso mejor ni me presento. Porque yo le voy a decir, pero si usted estaba en mis clases, pues de reforzamiento y no le ha quedado nada. En cambio, si no me conecto, decir, vea, yo nunca entré y por eso es mi falla, por eso estoy perdiendo nivelación, por no entrar a sus clases de reforzamiento. Esto yo tengo que repetirles por sus compañeros que no entraron, pero ustedes ya están adelantados. A ver, sí o no. ¿Qué dice Karen? Karen sí está en vivo y en directo. Odals también. A ver, déjeme ver si es que no puse la foto, ya le perdí porque yo soy campeón para perder las cosas, güey. Déjenme en un segundito, jóvenes. Dice Word de imágenes. Les apuesto que no tengo la foto ya. Esta es la primera tutoría con ustedes. Control C. Pongámosle aquí. Control V, tutorías de física, riesgos. Riesgos. ¿Cuántos llevamos ahora? 4. 04. Sexto mes, no, jóvenes. Sexto mes. Y veamos. ¿Se acuerdan que ya les tomé una foto? Control V. No, ya la perdí, ¿ya ven? Soy tigre para perder las fotos. Yo tengo que guardar enseguidita. A ver, reactiven esas cámaras, jóvenes. Activen. Voy a tomar el sol. En unos 5 minutos estoy que me muero de frío aquí. A ver, 1, 2 y 3. Listo. Ahorita mismo le pongo acá. Conmigo es saliendo el cadáver y formándose el griterío. Ya, ahí sí. Tutorías de estudiantes de física, riesgos. Falta el tema. Porque después estoy hecho loco. ¿Qué di? ¿Qué no di? Tema.
Tema, dos puntos, cinemática, Les comento que estas clases, el tema solo de cinemática, en un curso normal, dura de 5 a 6 semanas. Los vectores dura 2 meses. O sea, la física, para ver la física completa, se requiere un año. Pero esperemos que a los jóvenes algo les quede, ¿no? Listo. Ya, señores estudiantes, ¿alguna pregunta? Estarán pilas, ya me voy a buscar un lote de... Pero los problemas hemos de ver, no creo que alcancemos mañana. Hay problemas, pero ya me voy a buscar problemas de cinemática. ¿Preguntas, jóvenes? Mónica Salazar me dijo que le ponga el nombre. Ya ve cómo se olvida, Moni. Tutoría. Perdón, y se me olvida. Mónica Salazar. No. Inge, hay una tarea de física ahí en el saco. Sí, eso harán. Ya les puse con tiempo y todo ya. Como hacen en grupo, harán bien, verán. Y ahorita estoy llevando bien esto ya. De coger y copiar nada más ya. Listo. Ya pues, señores estudiantes, para mí ha sido un gusto verles. Mañana, Dios mediante, nos vemos 8 de la mañana, creo que es, ¿no? Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense.